de la Salud. En 1992 creó el Centro de Referencia para la Preparación y Apoyo Psicológico en Desastres en la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja. Ha sido iniciador en Cuba y América Latina de investigaciones metodológicas y experiencias prácticas en el campo de la psicología en emergencia y desastre. En el periodo 2001 y 2014, en el Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres, CLAMED, formó parte del Consejo Consultivo del Comité Editorial y del Comité Técnico, donde fue segundo jefe de la Cátedra de Salud y Desastre. Durante el periodo 2008 al 2011 se desempeñó como el coordinador del Comité Académico de la Maestría Salud y Desastre. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Psicología en Emergencia y Desastre, miembro fundador y representante de Cuba ante la Red Latinoamericana de Psicología en Emergencia y Desastre, y participó en las coordinaciones y desarrollo de actividades de apoyo psicosocial en el terremoto de Haití, los accidentes del avión en La Habana, el Hotel Saratoga en mayo del 2022 y también en los eventos que se dieron lugar en la base de supertanqueros de Matanza en Cuba también en junio del 2022. Esto nos muestra la vasta experiencia que tiene nuestro ponente de hoy, así que mis queridos estudiantes, vamos a aprovechar todo esto. Esto es, como les decía, un resumen de solamente la mirada de emergencia y desastre, porque el doctor pues cuenta también de muchas otras más experticias en su hoja de vida. Entonces, mi profe Jessica, te abro el espacio para que ya podamos darle inicio, son las 4 en punto, a nuestro encuentro. Perfecto, mi profe Olaisa, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Qué delicia tenerlos en este espacio tan importante que nos forma de una manera tan bonita, porque de verdad que este curso es precioso y el poder verlos, así sean las foticos, ojalá pudieran activarnos las cámaras para verles las caritas, pero entendemos que pues tal vez no es posible, pero sí que bueno encontrarnos, escucharnos y poder profundizar frente a estos campos que nos terminan generando un poco de inquietud porque precisamente son emergentes, estamos conociéndolos y estamos empezando a involucrarnos en todo lo que implica ser psicólogo en estos espacios que pues tradicionalmente no se llevaba a cabo. Adelanté un poquito las diapositivas como para tener el espacio de mostrarles a nuestro ponente en su vasta hoja de vida, porque como lo escucharon de la profe Olaisa, esto es solo una parte. Él es un experto en diferentes áreas de la psicología y agradecemos profundamente a la Universidad de La Habana y al doctor Alexis por permitirnos este espacio y estos convenios de cooperación internacional que nos llevan a fomentar que ustedes no solo se piensen en la psicología en Colombia, sino que tengan una visión local, es decir, tanto local como global, frente a todos los fenómenos que como psicólogos nos corresponderán en su momento, ¿sí? Entonces, bueno, me devuelvo un poco en las diapositivas. La agenda del día entonces comienza con este saludo por parte de la red académica y por parte también del doctor. Posteriormente, pues se piensa una dinámica de presaberes. Luego habrá una contextualización teórica por parte del doctor Alexis Lorenzo Ruiz, que ya pues tuvimos la presentación. El espacio de hoy, chicos, está pensado especialmente para que ustedes lo disfruten y esto implica que tendremos un conversatorio en donde sus preguntas serán resueltas por el doctor Alexis. Entonces agradecemos su participación. Pueden participar alzando la manito aquí mediante el Teams o pueden hacerlo mediante el chat. No hay ningún problema. Envían las preguntas por ese espacio. Y finalmente tendremos un lugar para conclusiones y cierre. Entonces, siendo así, inicié la grabación desde el momento en el que empezamos a presentar al doctor. Entonces, para que tengamos en cuenta que este encuentro está siendo grabado y posteriormente será subido para el curso, para que las personas que por alguna situación no pudieron conectarse puedan tener acceso pues a este importante evento. Em, bueno, entonces teniendo en cuenta lo ya pactado, ya realizado el saludo de la red académica, los invito a que ingresen a este espacio que vamos a tener como dinámica de presaberes, en donde ya les voy a dejar el enlace en el chat o pueden escanear el QR, van a responder una pregunta, ya les comparto pantalla y es yo en qué pienso cuando escucho cuando escucho el concepto psicología de emergencias y desastres. Entonces pueden ir ingresando.
Me permiten, por favor, ya les comparto acá. Si alguno está presentando dificultades para ingresar, me informan también, por favor. Si alguno tiene dificultades para ingresar, también puedes ir escribiéndolo en el chat. También. ¿En qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre con lo que hemos leído, con los recursos que nos brinda el curso, ya que estamos finalizando la parte inicial en donde estamos realizando este mapa conceptual que nos permite dar una visión holística de cada uno de estos campos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Perfecto, ya empezaron a participar nuestros estudiantes, hablan de fenómenos naturales, atención, la minimización de riesgos, los accidentes, adaptabilidad. Vemos que entonces hay algunos conceptos que van haciéndose comunes para nosotros. Prevención, importantísimo, porque no es únicamente lo que sucede cuando ya ocurrió, sino cómo lo prevenimos. Muchas gracias, profe Luz Margery. Qué bueno verte por acá. Bienvenidos a todos los estudiantes de Fundamentos en Psicología de la Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres. Qué bueno que nos estén acompañando. También son bienvenidos a participar del Mentimeter. ¿El Están canal hablando. de quién? Hola, voy a silenciar a la compañera que creo que se le activó el micrófono. Entonces, bueno, estamos viendo que hay varios conceptos eh, que entran dentro de esta preconcepción frente a los presaberes de la psicología de emergencias y desastres. Dentro de ellos son protagonistas entonces las palabras adaptabilidad, intervención, ayuda, auxilios psicológicos, el apoyo que nosotros le podamos dar a estas poblaciones. Y bueno, y entra como en una palabra grande accidentes, ¿sí? Termina siendo también una psicología que termina revisando aquellas cosas que no estamos esperando. Y el profesor ya nos dará, el doctor nos dará una conceptualización mucho más profunda de ello. Bueno, así entonces, teniendo en clara esa preconcepción y ya el doctor Alexis viendo como algunas de las disposiciones que tienen los estudiantes o indicaciones con las que ellos llegan a este espacio, podremos entonces darle espacio al doctor, valga la redundancia, para que nos dé la breve contextualización teórica frente a este campo del cual es experto. Doctor Alexis. Muy buenas tardes en Colombia, a los estudiantes, profesores de la Universidad de Educación a Distancia, doctora Laisa, profesora Jessica, colegas, a todos y a todos, en primer lugar, mi respeto y admiración explícito siempre por Colombia como tierra, patria, país, cultura, y en particular por la psicología. Tengo muchos años de visitar Colombia, país que admiro y respeto mucho. Y bueno, en el tema que nos ocupa hoy, para mí es un honor compartir con ustedes. Y quisiera que el momento más importante es precisamente las preguntas que puedan tener de lo que han leído, lo que se imaginan. Muy interesante la pregunta que la profesora Jessica hace. Para entrar en una contextualización teórica de la psicología de emergencia y desastre, pues es importante comprender. Esta es un área aplicada de la psicología, la cual nosotros consideramos que tiene un carácter multitransdisciplinario. No sé los materiales que han revisado, pero digamos, hay dos fuentes originarias de América Latina, dos autores. El primero en escribir sobre psicología de emergencia en América Latina fue un psicólogo chileno, Cristian Araya, está vivo, en la ciudad de Santiago de Chile, y él hacía el énfasis en la emergencia como proceso, en la actuación, en la intervención. Y hay otro enfoque, el psicólogo peruano, a quien consideramos el pionero, Santiago Valero Álamo, que fue el creador de la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencia y Desastre, quien en los años 70 hace un enfoque en emergencia y en desastre como distintos momentos de estos procesos, como las palabras que ustedes ponían de cambio. Y bueno, también hay otros autores como Campo Alegre, Campuzano, Galindo en México, hay autores en Costa Rica, Brasil, en Argentina, ¿verdad?
Y bueno, en Colombia, distintos colegas, distintos momentos de distintas áreas. En mi humilde opinión, después de 36, casi 37 años de trabajar en este tema, siempre me gusta compartir con mis colegas, que muy respeto, que son los estudiantes, comprender que la psicología y emergencia de desastres, porque es un área de especialización, sí, multi y transdisciplinaria. Porque esto rompe con los modelos clásicos que vamos teniendo. O es cognitiva, etcétera, etcétera. En el mundo que estamos hoy, en el 2025, ante las demandas tan crecientes y tan críticas que hay, pues la psicología, como, bueno, recientemente murió uno grande de la psicología mundial, ese gran colombiano, Rubén Ardila, que en paz descanse, a quien conocimos, respetaremos siempre. Y él decía que para él había una sola psicología, pero con muchas áreas de aplicación. Yo pienso igual que el maestro, porque la psicología como ciencia y profesión se debe al estudio, a la atención, a la investigación, al acompañamiento del ser humano en sus distintos escenarios y particularmente a la espiritualidad y a la subjetividad. Y fíjense las palabras que ustedes ponían, los conceptos. La psicología de emergencia de desastre tiene como objeto, siendo multi y transdisciplinaria, todos aquellos cambios, todas aquellas demandas, todas aquellas necesidades del ser humano en situaciones de emergencia y desastre. Y es importante entender, digamos, como un mapa cognitivo que nosotros aprendimos de la Cruz Roja, de los voluntarios, de los bomberos, de las personas con las cuales hemos trabajado y aprendido en estos 37 años, que está la vida cotidiana, que tiene cambios, inquietudes, conflictos, preocupaciones, y llega un momento que estas situaciones pues sobrepasan sobre todo la capacidad de comprender principalmente a partir del ascenso percepción del ser humano, y eso conlleva que estos cambios críticos pues se convierten en situaciones de emergencia donde el ser humano, la familia, el grupo, la comunidad, la organización, inclusive un país o el mundo como fue con la COVID-19, pues entra en una situación que ya requiere ayuda de otros, que es una situación de emergencia. Y el desastre se diferencia de la emergencia por su magnitud, por el desborde del impacto y sus consecuencias de todo tipo, biológicas, psicológicas, sociales, financieras, medioambientales, principalmente de comprensión y respuesta. Y ustedes utilizaron una frase que se sigue utilizando mucho, que viene de la epidemiología y la sociología, que dice que los desastres naturales. Los desastres no son naturales. ¿Sí? Nosotros consideramos que las situaciones de emergencia y desastre se caracterizan o se clasifican según por aquellos factores que la generan. ¿Sí? De origen natural son los meteorológicos, los sísmicos, los hidrológicos, de origen tecnológico, los accidentes asociados a distintos tipos de tecnología o procesos, como pueden ser los hidrocarburos, pueden ser accidentes de tránsito, pueden ser arquitectónicos, los de origen sanitario, que están las epidemias, la pandemia, como el dengue, la chikungunya, el H1N1 y la COVID-19, el cólera, el VIH-Sida, y los de origen social, que están los conflictos que existen, la violencia, las adicciones, todos los fenómenos. Es decir, que nosotros comprendemos emergencia y desastre según sus factores de origen natural, de origen tecnológico, de origen sanitario o de origen social. El mayor desastre que puede afrontar el ser humano es la guerra, y las guerras son precisamente desastres de origen social. En otras clasificaciones le llaman también. Vamos a analizar el tema hoy. En el 2025 hay que ir primero a la memoria histórica, al contexto. A lo largo de la historia de la humanidad, las emergencias y los desastres han estado asociados a grandes cambios, tanto positivos como negativos, porque el concepto de crisis tiene eso. Y aquí hay que entender que, digamos,
nosotros hablamos de una ecuación para comprender la subjetividad o la psiquis en emergencia de desastre integrada por 5 elementos. El primer elemento son los eventos. Los eventos es igual que la clasificación que da origen a los desastres. Los eventos pueden ser de origen natural, tecnológico, sanitario o social. Estos eventos pueden ser esperados, inesperados, abruptos. No es lo mismo un huracán, que uno tiene un sistema de alerta temprana que nos permite saber por dónde va a ir el huracán, como pasa en la costa del Caribe, allí en Colombia, o en Centroamérica, o nosotros, los países caribeños. A diferencia de un sismo, un terremoto, el margen o un tsunami de alerta temprana son fracciones de segundo o minuto, o digamos cuando ocurren los conflictos bélicos, que son de origen social, o todos los fenómenos de origen social, pues depende. Entonces, los eventos tienen sus características. En segundo lugar está la persona, que es sujeto y objeto de estos eventos. La persona tiene edad, sexo, género, experiencias previas, niveles de preparación o no para ello. Digamos, esta persona y los eventos tienen relaciones múltiples. Y lo que es importante es que la psicología de emergencia y desastre hace un llamado, que los eventos y las personas interactúan en un contexto, en un ambiente concreto. Y aquí hay que ver que el entorno y el ambiente concreto de los seres humanos en la comunidad, en la familia, son los grupos, son las instituciones, son las organizaciones. Y estas organizaciones que ustedes, no sé si lo vieron o lo verán, en psicología social, psicología de los grupos, psicología comunitaria, en lo que estudian sociología, antropología, etnografía, otras ciencias humanitarias o sociales, pueden ser más o menos organizadas, tener o no tener redes de apoyo, tener experiencias de organización anteriores. Y entonces los eventos, las personas y el entorno se conllevan al cuarto elemento, que es el elemento, diríamos, del cual más se habla, pero que no siempre se habla acertadamente, que son los patrones de respuesta. Si vamos a los patrones de respuesta, fue precisamente el origen de la psicología como ciencia y profesión, que hacer en psicoanálisis, con el conductismo y las otras grandes corrientes psicológicas. Cada una de ellas dio explicaciones según su epistemología al patrón de respuesta. La psicología de emergencia y desastre es un área, como decía, de aplicación multidisciplinaria que va a estudiar, atender precisamente los eventos, las personas y el entorno y los patrones de respuesta, pero las características de la emergencia y los desastres, a diferencia cuando usted es psicólogo clínico, que tiene un paciente en el consultorio, psicólogo de la salud, que usted está haciendo un programa de prevención con una persona con cáncer, psicólogo educativo, que usted está en un colegio para ver el problema de la deserción escolar o el aprendizaje, usted es psicólogo cognitivo, está viendo los mapas cognitivos, el deterioro cognitivo, usted es psicólogo del deporte, está preparando un deportista para la Olimpiada, usted es psicólogo del tránsito, está investigando las causas de los accidentes, usted es psicólogo laboral y usted está estudiando la productividad o el clima laboral de una persona, y así en cada una de las áreas, o es neuropsicólogo, está estudiando, digamos, la posible localización de una alteración u otra que pueda tener una persona en una lesión. En el caso de emergencia y desastre, ¿qué ocurre? Que las emergencias y desastres ocurren con gran rapidez, ¿ya? Hay una gran cantidad de cambios, porque es una situación crítica, y se caracteriza porque son fenómenos, son circunstancias caóticamente caóticas, que van a depender este caos, de estos cambios críticos, de esta crisis, de qué se hizo antes de. Por eso, como explicaba la profesora Jessica, lo importante no es el modelo de intervención, sino el modelo de prevención, de promoción, de capacitación, de formación en el antes. Desafortunadamente, son muy pocos los países, los territorios, las comunidades donde hay un enfoque de prevención para las situaciones de emergencia y desastre. Porque el antes hay mucho tiempo. La base del antes para la prevención y la prevención es la memoria histórica. En el durante
la actividad fundamental es salvamento y rescate y proteger la vida. El durante dura en dependencia del tipo de situación de emergencia y desastre. Digamos, si vamos a la COVID-19, que seguro que tienen experiencia y preguntas, ¿cuál fue el elemento que agobió, que multiplicó la desesperanza y que multiplicó precisamente la frustración y la angustia? Que el durante de los patrones de respuesta de la COVID-19, desde finales del año 2019, principalmente a partir de febrero de 2020, es que no se sabía cuánto iba a durar el durante. En Colombia, digamos, ha habido terremotos, inundaciones, deslaves, la misma epidemia, otras situaciones, y el durante cambia según estos factores. Y está el después. El después tiene distintos momentos cuando es retomar el control, los cambios, la rehabilitación, la reconstrucción, como ustedes hablaban, la adaptabilidad. Nosotros hemos aprendido en estos 37 años que hay un concepto de la readaptación, que es un concepto que viene de la psicología social. Es decir, la persona después de estar vinculada directa, indirectamente, inclusive simbólica y a distancia, porque hoy vivimos en un mundo global donde usted puede estar en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Santa Marta, en Bucaramanga, en Tunja, etcétera, y ocurrir una situación en otra ciudad, en otro país, en otro continente, y por diferentes razones, usted también recibir, ya sea influencia, impacto y consecuencia directa o indirecta. Por lo tanto, hoy la psicología de emergencia y desastre, como un área de aplicación multidisciplinaria, ha sido obligada en los últimos años a avanzar en un cuerpo teórico metodológico, en metodologías de evaluación, de acompañamiento y de profundización, incorporando todos estos aspectos que le explicaba. Otra pregunta que se hace mucho y de la cual no siempre existe la necesaria evidencia es cómo podemos evaluar, caracterizar e identificar lo que viene siendo el impacto psicológico y social. Hay un concepto que se usa mucho en la lengua castellana, que viene del inglés, que es el estrés. ¿Cuántos tipos de estrés hay? Hay dos tipos. Está el EU3, que es el estrés positivo, que es aquel que potencia, multiplica la motivación y demuestra que usted tiene los recursos de comprensión y afrontamiento para el cambio que demanda la situación. Y está el distrés, que es la situación amenazante, que es la situación que desborda su capacidad de comprensión, de respuesta y afrontamiento. Precisamente cuando ocurren las situaciones de emergencia y de desastre de un tipo o de otro, pues a nivel individual, familiar, grupal e institucional, de las organizaciones, de las comunidades, de los países, de los continentes y a nivel global, hay dos grandes tendencias de los cambios. Está la tendencia estresogénica, que está basada precisamente en los mecanismos del EU3, que son cambios que generalmente duran más o menos entre segundos, minutos, horas, y más o menos a las 24, 48 o 72 horas, pues hay una recuperación espontánea. Eso cambia según, recuerden, los eventos, las personas, el entorno y los patrones de respuesta. Y hay otra tendencia, que es la tendencia psicotraumática. Me imagino que ustedes han leído y han escuchado lo que es el psicotrauma. Desafortunadamente, hay una tendencia a pensar que el psicotrauma es igual que el trauma físico. Usted está practicando deporte, usted está caminando, inclusive usted está bailando, usted está en su hogar, usted tiene un accidente, una fractura de la mano o de una pierna, usted va al traumatólogo y según el tipo de fractura, pues bueno, usted va a estar 15, 21 días, 45 días inmovilizado con el yeso y usted después termina recuperado. El psicotrauma, como que es un cambio a nivel de la subjetividad, es diferente. Por eso es importante ver las dos tendencias. La estresogénesis, que tiene que ver con el EU3, y el psicotrauma, que tiene que ver con el distrés. Y que el terremoto, el huracán, la violencia, la guerra, per se y automáticas no generan el psicotrauma. Tiene que ver con las interacciones de los eventos, las personas, el entorno y los patrones de respuesta.
¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Y aquí, digamos, la tendencia estresogénica es el comportamiento relativamente normal que tiene la gran mayoría de las personas ante situaciones de emergencia y desastre. La tendencia psicotraumática es una tendencia psicopatológica que tiene un determinado % de personas donde prevalecen los cambios a nivel de los factores de riesgo de la vulnerabilidad en detrimento de los factores protectores y la resiliencia. Eso lo pueden ver ustedes si han investigado a familias o personas que han estado en situaciones de emergencia y desastre. Van a ver que no todas personas con estos tipos de cambios van a desarrollar psicotrauma. Si me preguntaran, en mis 37 años he tenido la oportunidad de estar en un gran número de países y eventos, dentro y fuera de mi país, en la mayoría de los países de América Latina. He trabajado con personas de los 5 continentes. Pues le diría que he visto a miles de personas con cambios psicopatológicos, pero no he visto tantas personas que he podido diagnosticar con el síndrome de estrés postraumático y otras entidades psicopatológicas. Por lo tanto, prevalece más la tendencia estresogénica que psicotraumática. Ahora, algo que ustedes planteaban, ¿qué hacer con las personas en situaciones de emergencia y desastre? Recuerden que les dije que la ecuación tiene 5 elementos. 1, evento. 2, la persona. 3, el entorno. 4, patrón de respuesta. El número 5 es el más importante. Son los programas de actuación y los protocolos de actuación. Como que son situaciones muy rápidas, muy complejas, donde nosotros, los que vamos a ayudar, tenemos generalmente muy similares problemas y necesidades a los que vamos a ayudar. No es el caso de la vida cotidiana, pues hay que prepararse. Y hoy, a diferencia de hace 30, 40, 50 años, hay ya muchos protocolos de acompañamiento, principalmente psicosocial. Colombia tiene mucha experiencia en eso. El Colegio de Psicólogos de Colombia, ASCOFAXI, la Asociación de Facultades de Psicología, hay mucha experiencia en los últimos años en Colombia. Fíjense que en todos los eventos nacionales de psicología se presentan ejemplos. Y en el mundo, se puede decir que hay un antes y un después en cuanto a este elemento número 5 del programa y protocolo. En los años 90 se consideraron una investigación de Naciones Unidas que se llamó el Decenio Internacional de Reducción de Desastres. Y encontraron que el área más débil de investigación y actuación era precisamente lo psicosocial y la salud mental. Y a partir de ahí se comienzan a desarrollar en todo el mundo, y América Latina es donde más se ha trabajado y lo demostró esa fortaleza, la COVID-19, el protocolo, el programa de preparación, prevención, de actuación en el durante y acompañamiento en el después, para potenciar precisamente la readaptación, los cambios que requiere hacer la persona, la familia, el grupo, la organización, la institución, para retomar el control de su vida ante estas situaciones. Diríamos que hay 2 grandes tipos de programas, de formas de actuación. Como ustedes pusieron, está la ayuda no especializada, que es la primera ayuda psicológica, los primeros auxilios psicológicos, que es una propiedad inherente a todos los seres humanos, y el apoyo de la ayuda social. Está la ayuda especializada, que es aquella que desarrollan los equipos de primera respuesta de salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, voluntarios de Cruz Roja, UNICEF, UNESCO, universidades, bomberos, policía, ejército, que se preparan para ello. De esta manera, hay un grupo de técnicas que algunos le llaman técnicas de la psicotraumatología, otros le llaman técnicas de la psicología emergente, a potenciar de esta manera. He explicado algunos aspectos históricos, la comprensión de que la psicología de emergencia y desastre es un área de especialización multi y transdisciplinaria que desborda los nichos de un área o de una disciplina, que incorpora y requiere de áreas del conocimiento que desbordan la psicología como ciencia y profesión. Les he explicado los cambios que ocurren en el antes, el durante y el después. Les compartí esta ecuación de 5 elementos como un mapa cognitivo, y terminaría diciendo
que hoy el reto de la psicología como ciencia y profesión en este campo es potenciar metodologías de preparación que generen no solamente capacitación, sino entrenamiento histórico-cultural y competencias para en el momento del durante y el después estos cambios ocurran cuanto antes a nivel macrosocial, mesosocial y microsocial, y a nivel macrosocial a través de la política pública, de los programas curriculares y de todo lo que tiene que estar legado en el marco legal. Hasta aquí quería hacer una forma de introducción para escuchar sus preguntas, comentarios, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexis, por esa muy completa introducción. Fue muy clara, muy completa, nos deja, creo que incluso más inquietos de lo que ya veníamos frente a este campo y espero que los estudiantes también ya estén preparando sus preguntas para este conversatorio y aprovechar toda esa experiencia que usted nos está brindando. Entonces estamos atentos al chat. Para comenzar, yo quisiera hacerle la primera pregunta mientras los chicos. Ah, bueno, no, Joana ya la alzó. Hay una pregunta, mi Vámonos. profe Jessica de Ángela, Sí. primero, aquí está, Ah, y luego ok, le vamos con perfecto. Giovanna. ¿Te parece, Giovanna? Sí. Está escrita aquí en el chat. En el momento en el que el doctor estaba describiendo los elementos, Ángela pregunta, ¿cuál es el cuarto que no logré entender? El primero son los eventos, el segundo son las personas, el tercero el entorno, el cuarto es patrón de respuesta. Desafortunadamente, nosotros los profesionales de la psicología hemos abusado del patrón de respuesta. En todas las escuelas clásicas y en las escuelas más modernas, intentamos valorar, evaluar, inclusive el modelo clínico es el más clásico, de diagnosticar a la persona por cómo responde. Pero el patrón de respuesta es como un iceberg. Y en el caso de los desastres es típico, porque no siempre hay tiempo para evaluar el patrón de respuesta. Por eso que hacen falta protocolos de actuación y programas de preparación. Porque a diferencia de los distintos escenarios clásicos de la psicología, digamos, si recuerdan los días de la COVID-19, han visto las imágenes cuando el terremoto de Armero en el eje cafetero, o han visto las imágenes, digamos, de las inundaciones en Colombia, o algo que ustedes conocen mejor que yo, que es el conflicto armado, y han acompañado a familias, a personas desplazadas, y usted llega con un modelo clínico, o de la salud, o educativo, psicoanalítico, o cognitivo, o etcétera, usted se desborda y usted no puede ayudar a la persona, porque usted va con un modelo de un patrón de respuesta. Y los protocolos que se han desarrollado en los últimos años en América Latina y a nivel internacional, pero particularmente en América Latina, en esta área de especialización, es precisamente para que la comprensión de los patrones de respuesta sea multitransdisciplinaria. Es lo que nosotros queremos decir con ese elemento número 4. Muchísimas gracias, doctor. Joana Alexandra tiene la mano alzada. Tienes la oportunidad de hacer tu pregunta. Buenas tardes, estimadas docentes y honorable invitado. Yo tengo una inquietud, es que ahora que usted está mencionando todos estos aspectos, como la psicotraumatología, em, sucede que haciendo como una revisión muy superficialmente, porque todavía me falta muchísimo aprender, pero he leído en los referentes bibliográficos que nos recomienda el curso una delimitación entre la psicología de emergencias y desastres y lo que es la psicología clínica. En este sentido, pues se habla de que no, el psicólogo en emergencias y desastres no debe ir más allá de intervenir con personas que tengan trastorno mental grave, ¿sí? Deben como solamente atenderlos máximo pasado un mes o pues dependiendo del tipo de cuestión, ya sean eventos pues antrópicos o sean eventos de desastres naturales o estas cosas como la pandemia del COVID-19 que se pueden como extender un poco más de un mes,
Pero ahí, pues básicamente es eso de que esta cuestión de que no debe haber solapamiento entre la atención que existe para personas que a pesar de que han vivido un evento desastroso, traumático, no deben ser atendidas ya cuando esto persiste. Ya el profesional en psicología de emergencias y desastres debe remitirlo directamente con psicólogos clínicos o de la salud. Pero también estaba investigando, según cuando usted mencionó lo de la psicotraumatología, que también pues está relacionada a trabajar con personas con estrés postraumático y todo esto, pero teniendo la perspectiva de un profesional como usted y como pues las docentes que están presentes el día de hoy, qué tan cierto es esto de que debe haber un límite, digamos, temporario en el que el psicólogo de emergencias y desastres debe seguir o debe continuar ese seguimiento con la persona y cuando se presenta trastorno mental grave? Tu pregunta es muy importante. Y me recuerda, digamos, a los años 90. Yo le hablaba de las investigaciones de los años 90. En los años 90 y antes de los años 90, sobre todo los 80, pues había un énfasis y prevalecía un modelo clínico, psicoanalítico en esta área. Paulatinamente, por influencia de muchos estudios, particularmente la experiencia de Colombia, el modelo de acompañamiento psicosocial, se fueron incorporando otros modelos. No sé en qué semestre van a estudiar ustedes, en qué periodo. Es un modelo que es muy importante, que se llama práctica profesional psicológica basada en evidencia científica. En esta área, ese gran amigo colombiano, que es un psicólogo de los más famosos de Colombia, Wilson López López, de la Universidad Javeriana. Búsquenlo, Wilson López López. Él escribió hace unos años un artículo genial con otros colegas que se llama Tras la calma, ¿qué ocurre con los desastres? Hay muchas experiencias de personas que van a trabajar al campo, que hacen ayuda en el durante, en el primer momento del después, pero principalmente son narraciones, son descripciones, pero no hay mucha ciencia constituida. Antes y durante la COVID-19, en los últimos 5, 7, 8 años, eso ha cambiado. Por lo tanto, yo utilicé el término que utiliza la Cruz Roja Internacional, que es equipos de primera respuesta de salud mental, que es el nombre también que utiliza la Oficina Panamericana de la Salud. Los equipos de primera respuesta están los voluntarios y socorristas de Cruz Roja, de otros movimientos, y están los equipos de primera respuesta psicosocial o de salud mental, que son psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales debidamente entrenados en estos temas. Y en ese sentido, como usted dice, estos equipos generalmente vienen de afuera. Y de Bogotá van a Cúcuta, de Cali van a otro lugar. Sí, en la mayoría de los casos son personas de afuera. Entonces, en el durante y en los primeros momentos, que no es siempre 30 días, hay manuales que dicen 120 días. Eso depende del tipo de evento y de estas cuestiones que yo le explicaba, el evento, la persona, el entorno y el patrón de respuesta. Yo pongo un ejemplo, la experiencia más dura que he tenido en mi vida, que no quiero que se vuelva a repetir, que fue el terremoto de Haití en el 2010. Se acabó en 60, en 90, en 120 días la emergencia que yo fui en Haití en el 2010, todavía hoy sigue. Se acabó la emergencia en muchas comunidades asociadas a la COVID-19. Hay un término que viene de la sociología que se llama sindemia. No sé si lo estudiaron en la asignatura. Si no lo estudiaron, búsquenlo. ¿Qué significa sindemia? Es un término de la sociología, de la epidemiología de Inglaterra, de Gran Bretaña. Es cuando ocurren varios fenómenos pandémicos o epidémicos de origen sanitario y social. Entonces, hoy vivimos en un mundo globalizado donde hay una multiamenaza. Por lo tanto, el objetivo de los equipos de primera respuesta es lograr, como usted explica, que en esa comunidad demos un acompañamiento, hagamos una contención
hagamos evaluación a través de la primera ayuda psicológica y los primeros auxilios y las herramientas que nos permiten la psicotraumatología y la psicología de emergencia y desastre. Técnicas antiestrés, relajación, técnica narrativa, el juego con los niños, o la ludoterapia, el psicodrama y un conjunto de técnicas especializadas que hay. Porque hay técnicas para los grupos vulnerables, hay técnicas para los equipos de primera respuesta, hay técnicas para los que trabajan en los medios de comunicación, hay técnicas para los que trabajan en las tomas de decisiones, que no son necesariamente clínicas, tienen distintos elementos. Ahora, en el caso de las personas con trastornos mentales, siempre le digo a los estudiantes, y aprendí y aprendo todos los días, sea usted clínico, sea usted educativo, sea usted laboral, en una situación de crisis hay que profundizar en algo que se llama la EDAN, evaluación de daños y necesidades. Si usted en el campo, usted detecta personas, grupos o familias que van hacia lo psicopatológico, hay que conocer cuál es el algoritmo, a dónde se deriva esa persona, a una clínica, a un hospital, y la función del equipo de respuesta es contención, salvaguardar la vida y garantizar el traslado de esa persona a donde están los especialistas. Ahí es donde yo entiendo lo que usted dice. Pero en los equipos de primera respuesta hay psicólogos y psiquiatras de distintos perfiles. Por eso se dice que es una especialización multi y transdisciplinaria. No sé si le respondí su pregunta. Claro que sí, y bueno, así como también lo he ido estudiando a medida que he ido avanzando en la carrera, en primer lugar, depende, ¿no? Hay que hacer un análisis del contexto, como usted refiere, lo del terremoto de Haití fue algo que se extendió mucho más y también pues lo del COVID-19 fue algo que se extendió por 2 años. En este caso, como en muchos ámbitos de la psicología, depende de hacer un análisis del contexto y también retomo lo último que usted dice, que en estos equipos no solamente van a estar psicólogos de emergencia, sino va a ser una colaboración multidisciplinar. Entonces también habrán psicólogos clínicos, psicólogos de la salud que nos apoyen en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Otra pregunta, comentario? Claro que sí, doctor, mil gracias. Voy a darle la palabra a la estudiante Lady Diana, que alzó primero la manito, luego haremos la pregunta del chat de Shalom y posteriormente Carlos Andrés, que ha sido como el orden en el que se han realizado. Entonces, Lady Diana, puedes realizar tu pregunta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profe. Bueno, yo quisiera preguntar un poco lo relacionado con la medición del riesgo psicosocial, pues haremoslo así tácitamente en los planes de emergencia. Generalmente existe una escala de medición que a uno le permite medir el riesgo de vulnerabilidad en determinado lugar. Hablemos de un escenario de una empresa, bueno, una clínica. Y pues es, digamos que fácil determinar cuál es la vulnerabilidad para poder establecer qué hacer antes, durante y después. Entonces, una de mis preguntas es, ¿existe una escala de medición con relación al riesgo psicosocial enfocado a la parte de plan de emergencias? Esa es una. La segunda, pues como cuáles serían esos antes. Digamos que ya hay un sismo y uno puede instalar en las ventanas una cinta de seguridad, sí, un ejemplo, para que esa resonancia no se estalle. Pero pues es a nivel, digamos, de ese impacto que se tiene a nivel de salud mental, qué es o dónde está o cómo se establece ese qué hay que hacer antes de. Y por último, es básicamente, pues, por ejemplo, Japón, que pues es bien destacado por su trabajo en equipo. No sé si esos modelos, pues yo escuché que tenían unos, o sea, los modelos establecidos también tienen en cuenta todo este tema, todo lo que son la parte internacional, para poder, digamos que salir de ese, o empezar a construir. Entonces mi pregunta es, para esa parte de reconstrucción, esos modelos, digamos, como en el Japón, ¿se han tenido en cuenta? Esas son como las 3 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay
En América Latina, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Brasil, Uruguay, en Puerto Rico también, y en Europa, principalmente en España. Hay muchos modelos de evaluación del riesgo psicosocial y la vulnerabilidad. Y ahí todos son muy buenos, son novedosos, pero tienen dos, quiero, como decirles, dos debilidades. Uno, o hay un énfasis del modelo biomédico, un énfasis hacia la patología y la enfermedad, o un énfasis al modelo ingenieril. El modelo biomédico, yo siempre le pongo el ejemplo, el hábito de fumar. ¿Cuántas personas de las que fuman son analfabetos? ¿Qué dicen las cajetillas de cigarros fuera? Fumar daña la salud, ¿sí o no? ¿Quiénes son por los estudios hechos las personas que más fuman? Los trabajadores de la salud y de la educación. Otro ejemplo de este modelo biomédico tiene que ver con el VIH-Sida. ¿Cómo está en el mundo la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo, la adolescencia? Las mismas cifras que hace 30 años. Porque este modelo enfatiza en los riesgos y la vulnerabilidad, pero ¿qué ocurre? El ser humano no se asusta con tanta información. El que fuma dice, ok, sí, yo fumo, pero en mi familia no se mueren de cáncer de pulmón. Y los que tienen otro problema con la sexualidad dicen, tranquilo, no me va a pasar nada. Si vamos a la COVID-19, investigan muchas personas que murieron. Muchas personas que murieron eran personas preparadas, intelectuales, inclusive trabajadores de la salud. Tenían mucha información de qué hacer, pero precisamente un concepto que es la percepción de riesgo estaba muy bajo. Y en el caso que usted ponía de los factores estructurales, digamos, del terremoto, y cuando ocurren terremotos, hay factores estructurales que son las características de los edificios. Los no estructurales es la preparación psicológica y la seguridad psicológica. ¿Qué hacer? ¿A dónde evacuarse? ¿Dónde colocarse? ¿A dónde ir? ¿Cuántos simulacros hubo? ¿Cuántos niveles de preparación hubo? En el caso, digamos, que Japón es lo mismo que en Chile, no sé si han ido alguna vez a Chile. En Japón, en los centros comerciales, en los grandes cinemas, en las viviendas, desde que usted nace, usted va recibiendo un entrenamiento a través del juego y de múltiples maneras qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de un tsunami. Nosotros en Cuba tenemos un sistema más o menos parecido para los huracanes. ¿Entiendes? Entonces, por ende, aquí para esto, sí, los mapas de gestión de riesgo, los estudios de gestión de riesgo son importantes, son necesarios, son imprescindibles, pero son incompletos. Ellos requieren generar cultura del cambio, cultura de la readaptación, incorporar a esos diagnósticos también el diagnóstico de los factores protectores. ¿Qué experiencia tiene la persona para readaptarse? En el caso de Japón, el caso de Chile. Y por eso hablamos del concepto de readaptación. Está la familia, las redes de apoyo, hoy está la virtualidad. Al mismo tiempo entender de la importancia de la virtualidad en la COVID-19. Hubo personas que no lo aceptaron, el tema de la vacuna. Y creo que sí, que estas metodologías de Japón, de Chile, de otros países, lo que tienen es un equilibrio entre lo que puede afectar, pero sobre todo lo que le permite a usted reactivarse, encontrar el cambio, retomar el control y afrontar estos fenómenos. Que es lo que se llama hoy a nivel internacional la cultura de la resiliencia, la cultura del cambio y de readaptación ante todos estos fenómenos que nos desbordan por su cantidad y por su magnitud. Y es lo que se está haciendo en muchos países del mundo. Traté de englobarle las tres preguntas en uno. Muchísimas gracias, mi mamá. Claro que sí. Gracias. Muchas Otra gracias, pregunta. doctor. Shalom Juliet Sandoval en el chat nos preguntó hace un rato, ¿cuál es el reto más significativo que ha tenido durante su trayectoria como profesional en emergencias y desastres? Esa pregunta es muy difícil, pero siempre voy al origen. El primer reto que tuve cuando comencé en el año 90, que se organiza en Cuba el programa que en los próximos días
va a cumplir 35 años. De los niños de Chernobyl, yo tenía apenas 27 años, muy joven, 2 años tanto de experiencia, y tuve que participar en la organización de un programa sin conocer nada de esto, porque no había experiencia en Cuba ni en el mundo. Ese es el primer reto. Segundo, en el caso de Haití, que fue un evento de gran magnitud, era un país de habla francesa, hablo varios idiomas, pero no hablaba francés. Y ese fue un gran reto. Y estas situaciones de los últimos accidentes que ha habido en Cuba, el más difícil pues, fue el de supertanquero de Matanza, donde al final, por la magnitud del incendio, pues no se pudo identificar las personas que quedaron desaparecidas. Hubo que organizar un proceso de cierre, de funeral, sin poder decir quién era cada persona. Eso fue un momento muy difícil. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a Carlos Andrés Jaramillo. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesoras, Buenas a tardes. todos. Bueno, básicamente son dos preguntas, o puede ser para el doctor o para las profesoras. Es que dentro de lo que la psicología de emergencias en Colombia, pues lo que he podido leer, hace falta como que, o sea, la psicología de emergencias todavía hace parte de lo que es el voluntariado, depende mucho de lo que es la labor voluntaria, no hace parte del sistema público. Como se han hecho avances, digamos, en la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, ha publicado el Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía la atención psicosocial y la salud mental enfrenta desafíos, porque todavía depende mucho de lo que es la parte voluntaria y no de lo que es la parte del sistema asistencial, pues, de emergencias a nivel público. ¿Cómo fortalecer esto? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son los principales desafíos para minimizar el impacto del estrés postraumático en víctimas y también en profesionales de emergencias? Valiosísimas preguntas. La primera, digamos, yo sé, porque soy testigo, porque hace más de 20 años visito Colombia, que tanto el Colegio Nacional de Psicólogos como ASCOFAXI han estado trabajando en general, ¿no? Ejemplos a seguir: Chile, Perú, Argentina, Brasil, los colegios de psicólogos, las federaciones, las asociaciones, que tienen equipos preparados desde antes, de psicólogos y psicólogos con entrenamiento multidisciplinario, que actúan en estas situaciones y que son convocados como parte de la labor pública de la población ante esta situación. En España también era gran experiencia, en Puerto Rico también, en Francia, cerca de esa experiencia. Bien, en Estados Unidos, en los últimos años, la American Psychology Association, APA, también está creando task force para este trabajo. Y es importante, como usted dice, que no sea un voluntariado, sino como estos países que le mencioné, que son profesionales, colegiados, que están preparados, que son convocados por los sistemas de protección y defensa civil, que es lo que hacemos también nosotros en Cuba. Estos equipos son convocados por las autoridades locales y actúan de conjunto con las demás estructuras, porque el voluntariado tiene aspectos positivos, pero tiene límites. Y lo segundo, soy de los que están convencidos, y se lo expliqué ahorita cuando hablaba de las dos tendencias, que el estrés postraumático es previsible. Se puede minimizar cuando hay programas, cuando hay cultura, cuando hay entrenamiento desde el antes. Que es lo que hace Japón, que es lo que hacen otros países. Y por eso es importante, y felicito a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Colombia, a los docentes, a sus directivos, por tener este contenido incluido. Quiero que sepan que en Iberoamérica no llega al 20% de universidades que tienen incluido en sus programas curriculares este tema. Porque siguen pensando como el voluntariado y cuando ocurra se resuelve. Así que lo primero es que tiene que haber una preparación a nivel de la familia, de los sistemas educativos, de los medios de comunicación, y como le decía a la colega ahorita, no solamente conocer los riesgos
reducir las vulnerabilidades, sino potenciar, multiplicar los factores protectores, las lecciones aprendidas y activar todo aquello que potencie la resiliencia. Porque el estrés postraumático, como dicen los libros, los manuales de SM5, la 6 y 11, no se ve tan frecuente. Y dejo para el final algo que usted planteaba. La experiencia de campo que tenemos, que tienen nuestros colegas, y la investigación desarrollan más estrés postraumático, más sufrimiento, los equipos de primera respuesta que en las poblaciones. Y hay un concepto que es importante, no sé si lo estudian, que no es psicopatológico, que es el estrés traumático secundario, que no es una entidad psicopatológica, que es el sufrimiento prolongado, incontrolable e innecesario que desarrollamos aquellos que cuidamos a otros por cuidar en exceso y descuidar el autocuidado y la autoayuda. Por lo tanto, es importante desarrollar también programas de preparación y de prevención, de capacitación, que generen más competencia que conocimiento y habilidades en los equipos de primera respuesta, sean voluntariados, sean bomberos, policías, el ejército, psicólogos, psiquiatras, educación, etc. Es lo que tengo. Quiero agregar algo también a Carlos con relación a la primera pregunta que él hace. Y le quiero mencionar que eso es una de las miradas que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha tenido a bien analizar en el momento en que oferta como línea de profundización este campo. ¿Sí? Y que tiene una proyección grande en mis queridos estudiantes frente a esta línea, que mucho más adelante se proyecta, digamos, la especialización, pero ahorita lo que requerimos es que ustedes tengan una mirada hacia ella, porque si bien es cierto, en lo que son los campos tradicionales ya tenemos una vasta, digamos, mirada y conocimiento sobre ella, pero en los campos emergentes quizás, digamos, no. Y para la universidad ha sido de mucho interés volcar la mirada hacia estos dos campos que le oferta y que el curso Campos Emergentes les da la mirada, pero que ustedes ya tienen la oportunidad en los 3 periodos que siguen de profundizar más en ello. Y ya con esa mirada en pregrado, ustedes puedan ya visualizar ese ejercicio de especialización, como bien lo describía el doctor. Entonces, nosotros apuntamos a las necesidades de la comunidad y esa es la razón por la cual la universidad volcó su mirada a este campo. Entonces, quería contarte también esto a ti, Carlos, y a todos. Muchas gracias, profe Olaiza. Muy bien. Doctor Alexis, entiendo que el tiempo con usted es limitado, entonces queremos permitirle una última preguntita si nos lo permite. Sí, muchas gracias. Entonces, el estudiante del Enrique Mendoza, que tiene la manito alzada, puede proceder. Bien, buenas tardes, saludos para todos. Saludo también al doctor Alexis, gracias por tan interesante información. Basado en lo que estaba escuchando, quiero hacerle una pregunta más tipo como orientación, pues vocacional, si se puede llamar así. Viendo el tema de los campos emergentes y viendo todo su conocimiento y experiencia en este tema de emergencia, en este tema de desastres, ¿qué cualidades o actitudes debería mirar o debería analizar una persona que quiere inclinarse hacia el campo sobre emergencias y desastres? ¿Qué actitudes pues debe tener en cuenta o qué cualidades debe mirar en su persona como tal para decir, bueno, sí puedo inclinarme hacia este campo y sí tengo, como se dice vulgarmente, madera para desarrollarme en este campo? Muchas gracias. Muy importante. Les voy a decir algunos nombres, lo buscan después en Google. Se ha escrito sobre el perfil del psicólogo emergencista, perfil personológico y profesional. Autores como Santiago Valero Álamo, de Perú, Humberto Marín, de Chile, que se fue su doctorado. También en algunos, digamos, el mismo Wilson López de la Pontificia Javeriana de Bogotá, algunos artículos han hablado de eso. Yo sé que el Colegio de Psicólogos y Ascofalsi en eventos anteriores han abordado sobre este perfil. Una colega de España, de la Comunidad Rural de Navarra, Paloma Lozada Fernández, también un psicólogo del País Vasco, César San Juan, organizó Psicólogos Sin Fronteras hace muchos años,
también tiene artículos sobre eso. En Argentina, Oscar Alfredo Santini también ha publicado sobre eso. En Brasil, Olavo Santana Filho ha publicado sobre eso. ¿Y en qué coinciden estos autores? Que lo importante, y también el Movimiento Internacional de la Cruz Roja también tiene en sus manuales, es que la persona que se va a dedicar a esto, desde el voluntariado o desde la psicología, debe tener formación ética, humanista, epistemológica, conocimiento de distintas acciones, de distintas situaciones, y profesional. Fíjense el orden: ética, humanística, epistemológica y profesional. Pongo de profesional de último porque usted puede ser un gran profesional, pero si usted no tiene esta formación, usted va a actuar automáticamente, como actúan muchos, con la adrenalina, porque muchos dicen, no, a mí me gusta porque a mí me hace falta la adrenalina, que es lo que pasa con mucho voluntariado, pero eso lleva a cometer muchos errores, daño no solamente a las personas que ayudan, sino a sí mismos. Por lo tanto, sé que los colegios de psicólogos de América Latina, y en particular en Colombia, están trabajando en programas, en protocolos de preparación desde delante de este perfil de los equipos de psicología para emergencia y desastre, qué cualidades éticas, humanísticas, epistemológicas, profesionales, tanto en general como por campo de actuación, deben tener para conformar, digamos, algunos países le llaman brigada, en otros le llaman equipo, para esta característica. Y bueno, en la universidad, me imagino que en la asignatura, puede ser que estén trabajando este tema, pero nosotros en particular también hemos desarrollado investigaciones en Cuba y en otros países, y no hay diferencias de estos perfiles independientemente de la cultura, la religión, la raza, la edad, el área de la psicología. Lo que prevalece son estas tendencias que le explicaba. Pero es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda su experiencia que nos ha compartido. El doctor ya nos había indicado que contaba con un espacio de 1 hora para acompañarnos. Entonces, Un comentario final, ¿puede ser? sí. Como ustedes están estudiando la asignatura, no conozco el sílabus de la asignatura, no, pero quiero decirles lo siguiente. Lo importante, siguiendo la última pregunta, es hacer lo que usted sabe hacer y no hacer lo que usted no sabe hacer. Si usted no hace nada, usted se queda tranquilo, usted le da un vaso de agua, un vaso de tinto, usted lo mira, usted no hace nada. Pero si usted, sin saber qué hacer, interactúa, comienza a hacer acciones que usted estudió, que usted leyó, que usted escuchó o imaginó, usted va a dañar. Es lo que se llama el segundo desastre. El segundo desastre es toda aquella ayuda inadecuada que daña a las personas. Y hoy se habla del tercer desastre, que es los medios de comunicación, las medias y las redes, que hacen más daño a las personas que el segundo y que el desastre como tal. Finalmente, si me preguntaran de acciones, ¿qué podemos hacer? Insisto, prepararse, prepararse, prepararse. Estudiar, estudiar, estudiar la cultura de la preparación en el antes. Porque en el durante es un caos, hay muy poco tiempo. Hay una técnica que se llama el briefing, sobre todo para los equipos de primera respuesta, que es esa preparación de segundos que usted tiene antes de entrar al campo. Si usted no tiene preparación de antes, el briefing va a ser insuficiente y no va a ayudar. Si no tuvo ni uno ni el otro, lo mismo con la COVID-19, cuando usted termina de ayudar, de actuar, de estar en situaciones difíciles, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de pérdida, de violencia, en un lapso de entre 4 o 8 horas, ha demostrado por estudios neurocientíficos, tenemos que tener una descontaminación cognitiva, emocional, cognitiva. Es lo que se llama diffusing. Las personas que trabajamos en esto tenemos que tener un gran autocuidado. Esa es la descontaminación entre 4 y 8 horas después de una actuación. Y finalmente, los equipos de primera respuesta, que hay una gran discusión, en unos países están a favor, en otros están en contra,
que son las técnicas de la psicotraumatología, como el debriefing, el MDR, todas estas técnicas. ¿Sí? No es usarla en la intervención en crisis como en psiquiatría, o en esquizofrenia, o en psicopatología, o en adicciones. Es en el contexto de la emergencia y los desastres. Por lo tanto, al igual que la vida, hay un antes, un durante y un después, pasado, que no se puede cambiar, un presente que es muy rápido, y un futuro que depende de nosotros. Alegría, estudien, profundicen en la experiencia de Colombia, de América Latina, del mundo, porque usted hoy está en Colombia, usted no sabe dónde va a estar mañana. Vivimos en un gran mundo global. Es mi recomendación. Gracias, mi respeto, admiración a cada uno de vosotros, a la universidad, a sus seres queridos, y siempre a disposición de colaborar y aprender de conjunto. Un fuerte abrazo desde La Habana, Cuba. Un gran abrazo, mi apreciado doctor. Mil gracias por su compañía, por todo lo que nos enseñó el día de hoy. De verdad, qué experiencia tan significativa para todos nosotros. Así es, mi doctor, y bueno, quisiéramos tener esa oportunidad de poder encontrarnos nuevamente y seguir aprendiendo de usted, porque nosotros estamos iniciando en este camino de emergencia y desastre, y bueno, no queremos hacerlo como solos, sino de la mano de personas ya con experiencia para que podamos contribuir a ese desafío que usted bien describía y a esa necesidad que está, digamos, en este momento en el contexto, porque requerimos de profundizar en él con la experiencia que usted ya tiene. Entonces, que no sea esta la primera ni la última. Y ojalá que nos veamos próximamente o aquí, virtualmente, o allá en Colombia. Muchas gracias y tengan buena tarde noche. Mil gracias. Feliz tarde. Bueno, agradeciendo entonces nuevamente al doctor que nos estuvo acompañando durante este espacio y ya que estamos pues nosotros para cerrar. Traigo 4 preguntas para las conclusiones, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos escuchando hoy de parte de un experto del nivel del doctor Alexis. Entonces, me gustaría mucho que ustedes nos brindaran respuesta a esas preguntas propuestas para que hagamos unas breves conclusiones frente a todo lo que aprendimos hoy. Y mi profe Jessica, veo que algunos de pronto se están retirando, por favor tener en cuenta que en el chat colocamos nuestro enlace de asistencia. Es importante que por favor lo diligencien si por alguna circunstancia, digamos, deben retirarse, y de la encuesta de satisfacción. Y los invitamos solamente a que participen con nosotros en estas conclusiones porque para nosotros son valiosas, porque en la medida en que ustedes nos compartan sus conclusiones, esto nos permitirá para que nosotros podamos hacer ajustes requeridos y al mismo tiempo desde su, digamos, experiencia en el ejercicio que acabamos de desarrollar, mejorar y aportar, digamos, en esta formación desde esta mirada de emergencia y desastre. Entonces, por favor, no se nos retiren, sino que compartan con nosotros sus conclusiones que para nosotros son vitales. Escucharlos a ustedes es vital, entonces no se nos retiren, por favor. Así es, doctora. Hay 2 enlaces que se han estado enviando en el chat para que lo tengamos en cuenta. Uno es el registro de asistencia, lo voy a enviar nuevamente, y otro es el registro de encuesta de satisfacción. Son 2 formularios distintos, teniendo en cuenta que uno es para verificar la asistencia de todos y el otro es para evaluarnos dentro del proceso académico que estamos llevando, en aras también de que siempre les podamos brindar un espacio de muy buena calidad y que pues retroalimentemos todos los esfuerzos que estamos realizando para que ustedes puedan tener unos encuentros sincrónicos muy interesantes y acordes a sus expectativas. Entonces, nuevamente los enviamos. También acabamos de enviar el enlace para nuestros CIPAS de neurofeedback, que será el día de mañana. Muy invitados todos. Estamos en el marco de la Semana del Cerebro, donde estamos profundizando en todas esas áreas referentes a la estimulación cerebral, a la importancia de nuestras funciones cognitivas y demás. Muy bienvenidos. Por favor, entonces guardarlo. Chicos, entonces, bueno, retomando las conclusiones. Me gustaría, ojalá, alzando la manito. Ah, bueno, Daires ya nos acaba de mencionar en el chat alguna, entonces nos indica que es un campo muy amplio en el que podemos ayudar a muchas personas, no solo en el durante,
sino en el antes y en cómo la prevención y educación sobre los desastres y la emergencia. Súper, muchísimas gracias, Dairis. Joana, cuéntanos. Buenas tardes, bueno, de nuevo yo y disculpen que hable tanto, pero creo que parte de mi proceso de consolidar mis aprendizajes es exponiendo un poco a viva voz lo que voy absorbiendo. En cuanto a estas 4 preguntas, ¿qué aprendizajes me llevo? Bueno, teniendo en cuenta lo manifestado por el doctor Alexis, creo que tengo que profundizar en psicotraumatología, tengo que profundizar, investigar otros modelos de intervención, como por ejemplo, él no, creo que no lo nombró, pero yo lo he leído por allí, el modelo biopsicosocial, para dejar de un lado un poco este modelo biomédico que lo que hace es mm, continuar o permitir que se sigan manejando este tipo de problemáticas, perpetuándolas en la sociedad, como él expresaba acerca de lo del consumo de cigarrillos y el tema pues del embarazo en adolescentes. Em, ¿Cómo aplicaré lo aprendido en mi camino como profesional en psicología? Hay algo que me llamó mucho la atención, esta reflexión que el doctor hacía de que es mejor hacer algo así como lo que yo sé hacer. Si no sé hacer nada, mejor me quedo tranquilo y pues ponerse también a hacer cuestiones allí podrían de pronto hacer intervenciones o hablar de más podría generar también más daño hacia las personas. Entonces él hablaba algo de el segundo daño y el tercer daño, que también hablaba el tema de todas las redes sociales y estas cuestiones. Entonces, creo que esto me permite entender que tengo que aprender todos estos modelos, aprender todas estas técnicas, pero eso no quiere decir que cuando yo me desarrolle en este campo y se presente una situación de este tipo, yo voy a de alguna manera abrumar a los afectados con un montón de información que podría empeorar sus síntomas. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cómo puede la psicología contribuir de manera efectiva en la gestión del riesgo y la intervención en desastres? Bueno, yo quería acotar que desde mi contexto directo de Bogotá he estado leyendo alguna información académica y se ha hablado de cómo el distrito, cómo Bogotá ha sido pionera en el tema de la intervención en desastres, no solamente pues por eventos naturales, sino también eventos antrópicos, creo que en bombas que han colocado en centros comerciales. Hay algo que me llamó la atención, que leí allí una anécdota, creo que una excavadora, algo así. Hubo un detalle allí con un evento una institución educativa y fue algo muy lastimoso para la comunidad. Entonces, cómo el distrito ha ido interviniendo. Sí, como lo decía un compañero que intervino, hablaba de que era como estas intervenciones por lo general han sido voluntarias, pero que sí es una invitación a institucionalizar un poquito más esto. Y en cuanto a la última pregunta, ¿qué otros temas o aspectos me gustaría profundizar en futuras sesiones sobre esta temática? Hay algo que me llama la atención, un concepto que he estado leyendo que es psicoemergenciología, que digamos que es como una subárea de la psicología en emergencia y desastres que se encarga de estudiar únicamente o atender únicamente en ese momento del durante, sea cuanto sea que dure este proceso. Ese tema, ¿qué otro tema me gustaría profundizar al respecto? Mm, Creo que retomaría un poco de los modelos de intervención y también algo que hablaban, he leído por allí, que es como la intervención del semáforo, que sí, pues desde una perspectiva nosológica se refiere a los pacientes en verde, si no requiere mayor intervención; en amarillo, cuando pues tiene cierta sintomatología, pero no es muy grave; en rojo, cuando ya se necesita
la intervención de un psicólogo clínico. Creo que en estos temas me gustaría que se pudiera profundizar y bueno, teniendo en cuenta esta amplia perspectiva de los campos emergentes, también la psicología del tránsito, la psicología del deporte, el rendimiento, y hay dos psicologías también muy interesantes que, como la psicología aeronáutica y la psicología militar, y cómo el tema los factores humanos y la actuación humana tiene que ver en todos estos entornos donde también se mezcla la tecnología, la táctica y todo ello. Bueno, un poco larga mi intervención, pero muchísimas gracias por el espacio. Fue excelente participar aquí y valoro muchísimo el esfuerzo que se hace desde el curso y desde la universidad por traer unos invitados que nos llenan de tantos aprendizajes significativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joana, por una intervención tan completa y por todos los aprendizajes que nos compartes que tuviste hoy. Era la idea que también lleváramos algunas certezas, pero más inquietudes, porque como vamos para unas líneas de profundización, que ese abrebocas nos motive para ir definiendo, y luego lo veremos también en nuestra web de Psicología del Tránsito, qué áreas están teniendo como mayor conversación con nuestras expectativas como profesionales en psicología o cuáles nos llaman más la atención para que podamos profundizar y que en ese camino sintamos la satisfacción tan grande que es estudiar aquello que disfrutamos. Teniendo en cuenta eso, también, chicos, recordar que esa línea de profundización la deben escoger posterior a ver este curso y que durante ese proceso debemos mantener la lógica de la línea de profundización. Es decir, si yo escojo psicología de emergencias y desastres, debo elegir los 3 cursos de esa línea de profundización bajo esa temática. Lo mismo que con psicología del tránsito, para que lo tengamos muy presente. No podemos mezclar la una con la otra porque nos tocaría volver a reiniciar todo el proceso académico si cambiamos entre fundamentos, profundización y demás. En el chat, Carlos Andrés Jaramillo nos indica que le gustaría que se profundizara en temas como técnicas avanzadas para la intervención en crisis, estrategias de prevención del estrés postraumático, modelos de resiliencia de afrontamiento en comunidades afectadas, el papel de la psicología en la planificación y reducción del riesgo y desastres, ya que le parecen temas muy interesantes. Entonces, todo esto nosotros lo tomaremos para tenerlo en cuenta en futuros encuentros o incluso por tal vez en encuentros IPAS en donde los podamos invitar. Tener en cuenta nuevamente, en el chat está la encuesta de satisfacción y el registro de asistencia, que no se nos olvide. La encuesta de satisfacción solicita que ingresen con un correo electrónico, ingresan con su correo de la universidad sin ningún problema y la pueden diligenciar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe Olaisa. Ok, y importante, mis queridos estudiantes, que tengan en cuenta que el curso Campos Emergentes les da una mirada. Pero cuando ya ustedes elijan su línea de profundización, ustedes van a tener 3 cursos en los cuales, como bien describe nuestro psicólogo en formación, va a llegar a un punto porque cierra tu ciclo de profundización con acción psicosocial. Es decir, tú vas a tener fundamentos teóricos, luego vas a tener, digamos, otra mirada y luego por último vas a terminar con acción psicosocial. Entonces, en el ejercicio de esos 3 cursos que vas a desarrollar en los 3 periodos siguientes, entonces vas a entrar mucho más en detalle hacia, digamos, la profundización de ya la línea como tal. Pero desde el curso queremos ofrecerles la mirada y entonces ha sido interesante para nosotros ver cómo, digamos, estas experiencias les permiten a ustedes ya ampliar un poquito su visión frente a ellos y que queremos que se preparen para la próxima web, que es la web ya de Psicología del Tránsito, y que estamos haciendo también una muy bella gestión aquí con la profe Jessica para poder también traerles otro exponente, digamos, también de la talla del doctor que en este momento se está gestionando, y esta persona muy probablemente sea de Brasil. Estamos en esa gestión. Entonces, para que se den cuenta que la mirada que quiero ofrecerles el curso es una mirada centrada, para que cuando ustedes vayan a elegir, no lo elijan porque, ay, me tocó cualquiera de los dos, sino que ya con estas 2 miradas que les queremos ofrecer a través de las webs y las actividades que ustedes desarrollan a lo largo del curso, ustedes puedan irse con mucha claridad. De ahí que, mis queridos estudiantes, los invitamos a que cierren la tarea que en este momento ya en el día de mañana finaliza, que es esa mirada que ustedes le han podido dar a esos 7 campos, para que cuando ya en la tarea 2, que empieza también a partir, digamos, del 14, ya ustedes puedan elegir uno de esos 7 y empezar a dar argumentos por qué. Pero mire que esa base se fundamenta en esa investigación que ustedes hicieron en esta primera tarea, porque, mis queridos, en la primera investigaron.
En la segunda van a elegir una cada uno y argumentar desde esa investigación. Pero en la tercera queremos que se vayan a su región y empiecen a darse cuenta si estos 7 campos que les estamos ofreciendo, hombre, se están desarrollando dentro de su región o si no se están desarrollando, digamos, qué profesional le están cubriendo para que así ampliemos más nuestra visión frente a la necesidad, digamos, de estos campos y darnos cuenta de que sí se necesita profesionalizar en estas áreas porque son necesidad, como bien lo decía nuestro ponente, ¿sí? Entonces, para mí realmente es gozoso de que ustedes se disfruten esto. Los invito para que se puedan agendar ya. Ustedes saben que en el entorno Edician ya están las fechas de las web, ¿sí? No les cargamos el link, pero ya están las fechas, ya están programadas. Entonces revisen por favor en el entorno inicial donde dice web conferencia. Allá aparece la fecha de la nueva, la próxima web que tengamos, que es en profundización en el tránsito, y que ya ustedes se programen porque van a ser en la misma hora, ¿no? A las 4 de la tarde. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Sí, profe, disculpe, era para ver si porfa me comparte la asistencia nuevamente, que no me aparece. Claro que sí, ya te la reenviamos. Listo, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir de las conclusiones, por favor, o alguna pregunta que quieran hacer con relación a lo que les acabo de comentar? Hernán, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, quería comentar algo, si me lo permite. Cuéntanos. Bueno, pues escuchando todo lo que dijo, pues, el doctor Alexis, bueno, muestra que el campo es muy interesante en muchos aspectos, pero también el reto que tiene que enfrentar de pronto una persona que elija este campo, ya que, pues, pienso yo, ¿no? Mirando la realidad, que afrontar ciertas circunstancias o ciertas tragedias o desastres que ocurren en la humanidad, pues, es en ocasiones exigente a la persona poder dar lo que se necesita en el momento para poder levantar a las personas que están, como decía el doctor Alexis, pues, en un momento de vulnerabilidad, en un momento pues en que de pronto van a perder las esperanzas en muchas cosas porque no sabemos qué es lo que va a acontecer. Pienso yo que la reflexión que queda de todas estas cosas es que una persona que elija esto pues tiene que amar mucho la vida, tiene que tener también como que ese sentido también de humanidad frente a los retos que le pueden tocar al asumir pues esto, porque pienso yo que si asumimos esto no simplemente para verlo desde lejos, sino de pronto para en algún momento tomar acción y tener también la satisfacción de poder contar que se pudo hacer algo frente a alguna situación que se presente. Entonces pensaría yo que frente a todas estas cosas, pues, como si profundizar un poquito más frente a esto, porque uno tiene que enamorarse, ¿no? Tiene que sentir las ganas de hacer las cosas para poder decidirse por algo, para poder tener claro, pues, si uno realmente quiere hacer esto o qué posibilidades hay de escoger otro campo, ¿no? Ya que solamente tenemos 2 opciones. Entonces sí pensaría yo que de pronto más adelante profundizar un poquito más en estos aspectos, porque me parece que son supremamente interesantes y que pues no sería bueno que uno elija y después como que quede como que con el sinsabor de no haber escogido lo que realmente deseaba en el momento. Entonces esa era mi reflexión que quería compartir. Así es, Hernán. Y bueno, ahí en esa parte quisiera también ampliarles un poquito la visión a todos, porque me imagino que en este momento estarán un poquito preocupados pensando en la universidad. En mi formación de psicología solamente me está ofreciendo tránsito y psicología en emergencia y desastre. ¿Y dónde están los otros campos? Entonces quiero decirles, o sea, en el curso campos emergentes es que ustedes tienen la opción de elegir 2 campos emergentes.
pero ustedes en este momento deben estar también, haber matriculado el curso Campos Tradicionales, y ahí en el curso de Campos Tradicionales van a tener también la opción de elegir 2 campos y de esos 2 campos 1. Entonces ahí miren, ya estamos diciendo que ustedes tienen un curso que se llama Campos Tradicionales, que les está permitiendo conocer esos campos base. Tienen este curso que se llama Campos Emergente, que les está permitiendo ver esas nuevas miradas, pero ustedes también van a tener, digamos, a partir del 5º, van a tener una línea completa de salud, que es la que los va a llevar a su práctica de salud. Ustedes también tienen, digamos, en los cursos de neurociencias, que son psicobiología, psicofisiología y neuropsicología, una mirada desde esa línea neuro, es decir, el programa como tal, porque eso ofrece el pregrado de psicología, les ofrece a ustedes desde toda, digamos, el plan, las miradas hacia todos los campos, ¿cierto? Que desde el curso les están dando una línea de profundización, ok, listo. Que desde campos tradicionales les están dando una mirada, perfecto. Y desde, digamos, el psicología clínica y de la salud también tiene una mirada, porque esa es obligatoria, porque tienen que hacer una práctica frente a esa línea, pero su plan les está ofreciendo todas las miradas, porque eso es lo que hace el pregrado. Que ustedes puedan conocer la psicología, ¿sí? Así como bien lo decía el doctor, desde esa parte epistemológica y desde esas todas miradas, para que cuando ya usted termine su pregrado, ustedes puedan decir, ok, la universidad me dio las visiones, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Entonces, para que tengas en cuenta eso, porque a veces cuando desde el curso empezamos digamos, a hablar un poquito sobre el objeto del curso como tal, a veces, digamos, pensamos que solamente es lo único que nos ofrece todo el programa de psicología, y no es así, ¿ya? Ustedes van a tener en psicología, en campos tradicionales, ustedes tienen la opción de elegir, entonces ya con sus directores y con profesores del campus, ahí les estarán mencionando esas líneas de profundización que mirarán hacia allá. ¿Listo? Entonces, no solo para ti, Hernán, sino para todos. Quería comentar eso. ¿Y profe Jessica? Bueno, no, mi profe Laisa, muchísimas gracias. Si alguien más tiene una pregunta, es el momento de alzar la manito, sino para que vayamos cerrando este encuentro tan fructífero en el cual aprendimos tanto y tuvimos esa oportunidad de ver una visión global frente a este campo emergente. No veo más manitos alzadas, entonces mi propio Laisa, yo creo que ya podemos ir dando cierre. Agradecerles a todos toda su disposición, participación. Este espacio es de ustedes, para ustedes, y pues nos satisface mucho que ustedes se encuentren tan motivados, que los argumentos que le hayan dado al ponente hayan sido tan bien dados, tan bien posicionados frente a la lectura que brinda el curso, dan cuenta de que están haciendo un estudio, una investigación juiciosa frente a cada uno de los campos. Los felicito porque fueron preguntas que venían fundamentadas. Entonces, realmente me deja muy contenta esta conversación tan profesional que logramos tener con un doctor, como una persona como el calibre y del bagaje teórico que tiene el doctor. Entonces, bueno, espero que tengan una bonita noche. Nos estaremos encontrando en nuestra próxima webconferencia y también en los espacios pues que cada tutora desarrolle con sus cursos, con sus grupos. Profe Laisa, muchísimas Eso gracias. fraterno. Nos vemos entonces. Que descansen. Nos vemos. Feliz Atentos a la noche. próxima web. ¿Ya? Ok, nos vemos. Bueno, hasta Chao. luego. Chao. No olviden, por favor, antes de Chao, retirarse, gracias. diligenciar la asistencia. Porfa, no olviden hacer